La hacienda ducal permanecía en un silencio austero. Sus altos muros de piedra no habían sido tocados por el calor ni por la risa, como si hasta el aire hubiera aprendido a contener la respiración. Dentro de sus vastos salones vivía el duque Alaric, un hombre de apenas 24 años que ya cargaba con una reputación tan fría e inflexible como la escarcha del invierno. Los sirvientes se movían como sombras, hablando solo cuando era necesario y cuidando no alterar el rígido orden que él mantenía. Nada en la hacienda existía sin propósito, y nada permanecía más tiempo del requerido. Fue en este mundo tan controlado que llegó la dama, con una presencia tan callada e insegura como una vela parpadeante en una habitación vacía. A sus 22 años, se movía con una gracia frágil que hablaba de un pasado más amable, aunque las dificultades habían opacado su brillo. Su ropa era sencilla, su postura reservada y su voz apenas un susurro cuando se presentó. No había venido buscando favores, ni la habían recibido con ceremonia alguna. Su llegada era resultado de una obligación, un vínculo olvidado entre familias que no le dejó al duque más opción que permitirle una estancia temporal. Aún así, esa concesión venía con límites claros y sin ninguna amabilidad, como si la compasión no tuviera cabida entre esos muros. Alaric la vio por primera vez de paso y solo le dedicó una mirada breve e indiferente. Para él, ella era solo otra responsabilidad que había que manejar y luego descartar. No preguntó por sus circunstancias ni le importó entenderlas. El pasado le había enseñado que involucrarse solo traía complicaciones, así que mantuvo la distancia y las barreras emocionales que tanto tiempo lo habían protegido. Cuando le informaron de su presencia, simplemente ordenó con tono seco y definitivo: «Solo prepara la cena esta noche y luego vete». No hubo espacio para negociación, ni rastro de curiosidad, solo la expectativa de obediencia. Ella aceptó la instrucción sin protestar, aunque sus manos temblaron ligeramente mientras se dirigía a la cocina desconocida. Los sirvientes la observaron con curiosidad callada, poco acostumbrados a ver a alguien tomar un rol sin que se lo indicaran. Sin embargo, ella no necesitaba indicaciones. Se movía con precisión cuidadosa, comenzando a preparar la cena de la noche. Para ella, cocinar era más que una tarea, era un refugio, un lugar donde el control reemplazaba la incertidumbre. Cada movimiento medido parecía estabilizarla, como si el acto mismo la anclara a algo confiable en una vida que le había dado poca estabilidad. Con el paso de las horas, detalles sutiles se revelaron a quienes se fijaban. Se sobresaltaba con el sonido de un utensilio que caía, conteniendo la respiración antes de recomponerse rápidamente. Mantenía las mangas bajadas incluso en el calor de la cocina y evitaba el contacto innecesario con los demás. Cuando un sirviente le ofreció ayuda, ella la rechazó con una urgencia callada, como si la cercanía misma representara un riesgo. Estos pequeños momentos pasaron casi desapercibidos, absorbidos por el silencio que definía la hacienda. Sin embargo, pintaban un panorama mucho más complejo de lo que sugería su actitud reservada. Cuando finalmente se sirvió la cena, el comedor se sentía tan frío como siempre. Su vasto espacio tragaba el sonido y la presencia. Alaric estaba sentado solo en la larga mesa, con una expresión indescifrable mientras colocaban los platillos frente a él. No reconoció el esfuerzo ni esperaba quedar impresionado. Las comidas para él eran necesidades funcionales, sin placer ni sentimiento. Sin embargo, al dar el primer bocado, algo inesperado se agitó en él. Un sutil cambio de percepción que no pudo nombrar de inmediato. Los sabores estaban equilibrados, hechos con intención y cuidado en lugar de obligación, y por un instante se detuvo. Ella se quedó a cierta distancia, esperando solo lo necesario para asegurarse de que su tarea estuviera completa antes de prepararse para irse, tal como le habían indicado. Su mirada permanecía baja, su presencia deliberadamente pequeña, como si buscara desaparecer antes de llamar la atención. Habría terminado ahí, otro intercambio silencioso en una casa construida sobre la distancia, si no hubiera sido por el suave parpadeo de la luz de las velas que iluminó su brazo. El movimiento fue leve, casi imperceptible, pero reveló lo que ella había intentado ocultar con tanto cuidado, moretones oscuros que contrastaban fuertemente contra su piel pálida. La mirada de Alaric se agudizó al instante.
Había visto heridas antes y entendía las marcas que dejaban el sufrimiento y los conflictos, pero esto era diferente. Estos no eran accidentes ni resultado de torpeza. Contaban una historia más callada y deliberada, de dolor soportado sin testigos ni defensa. Por primera vez desde su llegada, la miró no como una obligación, sino como una pregunta que exigía una respuesta que él no había planeado buscar. «Detente», dijo él, su voz cortando limpiamente el silencio mientras ella se giraba para irse. La palabra no fue fuerte, pero tuvo un peso que la detuvo de inmediato. Ella se congeló, con la respiración agitada, como si la hubieran atrapado en algo de lo que no podía escapar. Lentamente se volvió, con una expresión cuidadosamente compuesta, aunque la tensión en su postura delataba su inquietud. No habló ni lo miró a los ojos, solo esperó cualquier juicio o despedida que viniera. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La distancia entre ellos, antes definida por la indiferencia, ahora se sentía cargada de algo mucho más incierto. Alaric se levantó de su asiento y se acercó con movimientos medidos, su mirada fija en las marcas que habían destruido su desapego. De cerca eran imposibles de ignorar, su severidad contradecía la calma que ella mantenía. Algo dentro de él cambió, sutil pero innegable, como si una puerta sellada desde hacía mucho se hubiera abierto de golpe. «¿Qué te pasó?», preguntó, con un tono más bajo, sin el rechazo anterior, pero aún lo suficientemente firme para exigir la verdad. No era una pregunta que hiciera a la ligera, ni una que esperara que importara. Sin embargo, al pronunciar las palabras, se dio cuenta de que tenían un peso que ya no podía retirar. Ella dudó, con los dedos apretados a los lados, mientras el silencio se estiraba entre ambos. Había aprendido por experiencia amarga que la verdad solía tener un costo que no podía pagar. Hablar era arriesgarse a la incredulidad, al rechazo o algo peor. Aún así, la mirada del duque permanecía fija e inquebrantable, haciendo que evadirla pareciera imposible. «No es nada, su gracia», dijo finalmente, con voz suave pero controlada. Las palabras eran practicadas, moldeadas por la costumbre más que por la honestidad, y bajó la mirada como si eso pudiera terminar la indagación. Siempre había sido suficiente antes. «No es nada», repitió Alaric, con tono firme aunque algo había cambiado debajo de él. No levantó la voz ni retrocedió. Se quedó donde estaba, lo suficientemente cerca para ver el leve temblor que ella ya no podía ocultar. Esas marcas no fueron hechas por accidente. Ella respiró lentamente, su compostura flaqueando por una fracción de segundo antes de recuperarla. «No le concierne», dijo, con una firmeza callada en sus palabras que revelaba más que cualquier explicación. No era desafío, sino resignación, la que viene de saber que sus circunstancias no estaban en sus manos para cambiar. Alaric la estudió en silencio, reconociendo la barrera familiar que ella había levantado. La había visto antes en otros que habían aprendido a sobrevivir ocultando la verdad, pero rara vez lo había perturbado como ahora. Tal vez era el contraste entre su apariencia frágil y la resistencia callada que mostraba, o simplemente el hecho de que estaba sola, sin nadie que hablara por ella. Fuera cual fuera la razón, no estaba dispuesto a aceptar su respuesta. «Todo lo que sucede dentro de estos muros me concierne», dijo al fin, con voz calmada pero absoluta. «Llegaste aquí bajo mi autoridad. Eso hace que tu condición sea mi asunto, lo creas o no». Las palabras no fueron crueles, pero dejaron poco espacio para la negativa. Ella dudó de nuevo, atrapada entre el instinto y algo mucho más incierto. Había esperado indiferencia, tal vez rechazo, pero no esta insistencia medida. Eso la desconcertó más que la dureza. «No hay nada que hacer», dijo en voz baja, aunque la certeza en su voz empezaba a fracturarse. «Ya pasó». La expresión de Alaric se endureció ligeramente, aunque no de enojo. «Eso no es una respuesta», dijo, «y no es aceptable». Por un momento pareció que ella se retiraría por completo, cerrándose como le habían enseñado. Su mirada se dirigió hacia la puerta, como calculando la distancia y la posibilidad de escapar. Pero no se movió. Se quedó ahí, retenida no por la fuerza, sino por algo que aún no podía nombrar. No estaban en mis manos evitarlos.
dijo al fin, con palabras apenas por encima de un susurro, ni en mis manos cuestionarlos. La admisión quedó flotando en el aire, incompleta pero inconfundible en su significado. Alaric no la interrumpió, intuyendo que cualquier prisa la haría volver al silencio. Esperó con paciencia deliberada, dándole espacio para continuar o retirarse. Me colocaron en una casa después de la muerte de mi padre. Continuó ella, con la voz más firme mientras hablaba, aunque sus ojos permanecían fijos en el suelo. Decían que era una bondad, una forma de asegurarse de que no me quedara sin apoyo. Soltó una risa breve y sin humor. La bondad, sin embargo, suele ser definida por quienes no la necesitan. La mandíbula de Alaric se tensó casi imperceptiblemente, pero no dijo nada. Al principio era tolerable, siguió. Me dieron tareas y se esperaba que ganara mi lugar. Eso no habría sido difícil, pero con el tiempo las expectativas cambiaron. Los pequeños errores ya no se pasaban por alto. Se exigía silencio, no se pedía. Y cuando el silencio no bastaba, hizo una pausa, y su mano se movió ligeramente como si hubiera olvidado mantenerla quieta. La conclusión no dicha se asentó pesadamente entre ellos. Tú soportaste eso sin protestar, dijo Alaric, no como pregunta, sino como algo que necesitaba confirmar. Sus labios se apretaron brevemente antes de responder. Protestar requiere que alguien esté dispuesto a escuchar. No había tal persona. La sencillez de su respuesta cargaba más peso que cualquier explicación elaborada. No era amargura lo que definía sus palabras, sino una aceptación callada que hablaba de un sufrimiento prolongado. Alaric exhaló lentamente, dirigiendo el control medido que mantenía hacia algo más deliberado. ¿Y te permitieron irte?, preguntó. Me enviaron, corrigió ella con suavidad. Cuando se volvió inconveniente tenerme, se mencionó su hacienda como alternativa. La comprensión se colocó con claridad inquietante. No le habían ofrecido refugio por buena voluntad, sino que la habían descartado cuando ya no servía a un propósito. La revelación no lo sorprendió, pero despertó una ira fría y enfocada que no mostró de inmediato. No regresarás ahí, dijo él, con una certeza que no dejaba espacio para negociación. Ella levantó la mirada entonces, con la compostura quebrándose en genuina sorpresa. Eso no me corresponde decidirlo, dijo rápidamente. Mi presencia aquí ya fue más de lo que podía esperar. No quiero imponerme más. Malentendiste, respondió Alaric, con tono firme aunque no cruel. Ya no es cuestión de expectativas. Es cuestión de decisión, y la decisión es mía. Ella dudó, con la incertidumbre nublando su expresión. Su gracia, no puedo quedarme indefinidamente. Sería impropio y yo. Te quedarás, la interrumpió él suavemente, sin levantar la voz. No como una carga ni como una molestia temporal. Te quedarás porque no permitiré que lo que ya ocurrió continúe. La autoridad callada en sus palabras dejó poco espacio para discutir, pero no era la que ella esperaba. No había rechazo en ellas, ni distancia. En cambio, había algo más sólido, algo que la desconcertaba mucho más que la indiferencia. Bajó la mirada de nuevo, con pensamientos inciertos, mientras sus instintos le pedían cautela aunque algo dentro de ella comenzaba a albergar una esperanza cautelosa. Y por primera vez desde que había entrado en la hacienda, la posibilidad de quedarse ya no se sentía como algo que temer. Los días pasaron de una manera que le resultaba desconocida, no por las dificultades, sino por su ausencia. La hacienda ducal, antes sofocante en su silencio, comenzó a cambiar de formas sutiles e imperceptibles. Los sirvientes ya no evitaban el sonido de pasos como si fuera una advertencia, y la rigidez que definía los salones se suavizó en algo más tranquilo y menos opresivo. En el centro de este cambio no solo estaba el duque, sino también ella, aunque no era consciente del alcance de su influencia. Se acomodó en una rutina que no exigía miedo. Las mañanas las pasaba en la cocina o supervisando pequeños asuntos del hogar, tareas que realizaba con diligencia cuidadosa en lugar de urgencia. Nadie levantaba la voz cuando cometía un error y ningún castigo seguía a los pequeños tropiezos. Al principio esperaba que llegara, su cuerpo condicionado a anticipar el reproche, pero nunca llegó.
La ausencia de crueldad era tan desconcertante como su presencia lo había sido alguna vez. Alaric observaba estos cambios sin comentarlos, aunque su atención hacia ella nunca desaparecía del todo. Se descubrió ajustando pequeños detalles sin pensarlo conscientemente, asegurándose de que tuviera lo que necesitaba antes de que pidiera. Mandó llamar a un médico bajo el pretexto de un chequeo rutinario, aunque la atención cuidadosa a sus heridas delataba su verdadera intención. Ropa adecuada reemplazó las prendas gastadas con las que había llegado, elegidas no para presumir, sino para comodidad. Cada acción era medida, deliberada y completamente desconocida para un hombre que antes consideraba tales consideraciones innecesarias. Sus interacciones seguían siendo contenidas, pero ya no distantes. Las comidas se convirtieron en el punto donde sus rutinas separadas se cruzaban, y lo que antes era una obligación silenciosa se transformó en algo más estable. Ya no se quedaba al fondo de la habitación esperando el despido. En cambio, la invitaban en silencio, sin ceremonia, a sentarse. La primera vez que ocurrió, ella dudó, segura de haber entendido mal, pero Alaric no repitió la invitación. Simplemente esperó, con la expectativa clara en la quietud. La conversación no llegó fácilmente al principio. Las palabras se sentían frágiles, como si pudieran romper el delicado equilibrio que habían empezado a construir. Sin embargo, con el tiempo el silencio perdió su peso. Se volvió algo compartido en lugar de impuesto, un espacio en el que ninguno se sentía obligado a retirarse. Ella hablaba en pequeñas dosis, ofreciendo pedazos de sí misma con intención cautelosa, mientras Alaric escuchaba con una paciencia que lo sorprendía incluso a él. «Preparas cada platillo como si realmente importara», dijo una noche, con tono pensativo más que crítico. Ella bajó ligeramente la mirada, considerando su respuesta. «Es una de las pocas cosas que puedo hacer sin incertidumbre», contestó. «Cuando algo se hace con cuidado, no te traiciona». La afirmación se quedó en el aire, y su significado iba más allá de la simple tarea. Alaric no respondió de inmediato, pero la observación no pasó desapercibida. Con el tiempo, él también comenzó a hablar, aunque no de la forma que otros podrían esperar. No ofrecía largas explicaciones ni confesiones detalladas. En cambio, su pasado se revelaba en fragmentos, cada uno elegido con cuidado. Hablaba de la responsabilidad asumida demasiado pronto, de alianzas que resultaron poco confiables y de decisiones que requerían distancia en lugar de confianza. No había autocompasión en sus palabras, solo reconocimiento. «La dependencia invita a la debilidad», dijo una vez, con voz neutra. «Y la debilidad rara vez se perdona». Ella lo estudió en silencio, reconociendo esa creencia no como arrogancia, sino como algo aprendido. «Tal vez», respondió después de un momento, «pero el aislamiento invita al vacío. Eso tampoco es fácil de soportar». Su respuesta fue suave, pero llevaba una certeza callada que lo hizo pausar. No era desacuerdo, ni aceptación. Era algo distinto, una alternativa que él no había considerado digna de examinar. Conforme los días se convirtieron en semanas, la hacienda siguió cambiando. La luz parecía quedarse más tiempo en sus pasillos y el ambiente antes apagado dio paso a algo más vivo. Los sirvientes hablaban con menos titubeos y sus movimientos estaban menos limitados por el miedo a equivocarse. La transformación era gradual pero innegable, y giraba en torno a la presencia de dos personas que antes existían completamente separadas. Sin embargo, no todo cambio venía sin consecuencias. Ella se volvió cada vez más consciente de su posición, no dentro de la hacienda, sino fuera de ella. Aunque nadie lo mencionaba directamente, entendía las expectativas que rodeaban a un hombre del estatus de Alaric. Su vida no era suya para moldear sin consideraciones, y su presencia, por callada que fuera, no podía pasar sin escrutinio. «Usted ya ha hecho más de lo que yo tenía derecho a esperar», dijo una noche, con voz medida aunque sus manos permanecían quietas en su regazo. Sería poco razonable asumir que este arreglo puede continuar sin cuestionamientos. Alaric la miró con fijeza, reconociendo el cambio en su tono. «¿Eso te preocupa a ti?», preguntó, «¿o es algo que crees que debería preocuparme a mí?». «Es ambas cosas», respondió ella.
Su posición exige más que preferencias personales. No quiero que mi presencia complique lo que debe permanecer sin compromisos. Sus palabras eran cuidadosas, pero llevaban una distancia inconfundible, como si hubiera empezado a retirarse antes de que se lo pidieran. Alaric reconoció inmediatamente ese patrón, el mismo retiro instintivo que había visto antes, aunque ahora lo inquietaba de una forma nueva. «Presumes mucho sobre lo que yo considero necesario», dijo, con voz calmada pero más firme. «Y tú presumes que yo me quedaría donde no se me quiere», respondió ella suavemente. El intercambio no dejó espacio para una resolución fácil, y por primera vez desde su llegada, una tensión callada se instaló entre ellos. No nacía de un malentendido, sino de verdades que ninguno había confrontado completamente. Esa noche ella se quedó más tiempo de lo habitual en los pasillos silenciosos, con pensamientos inquietos a pesar de la calma que la rodeaba. Había encontrado algo que no esperaba. Seguridad, quizá incluso pertenencia, pero la posibilidad de perderlo le resultaba demasiado familiar. Mejor irse por decisión propia que esperar a que se lo quitaran. Aunque no tomó ninguna decisión en voz alta, la distancia que empezó a poner entre ella y la vida que había llegado a conocer no pasó desapercibida. La decisión, una vez formada, pesó en su mente, pero la cargó con una resolución callada que ocultaba su peso. Por la mañana, su actitud había vuelto a la compostura habitual, aunque una distancia sutil marcaba sus movimientos. Cumplía sus tareas con el mismo cuidado de siempre, hablaba cuando era necesario y evitaba cualquier cosa que pudiera llamar la atención sobre el cambio interior. Si alguien lo notó, no lo mencionó. La hacienda continuó su ritmo suave, sin saber que su delicado equilibrio estaba al borde del cambio. Alaric, sin embargo, sí se dio cuenta. Reconoció la diferencia no en lo que ella hacía, sino en lo que dejaba de hacer. Donde antes había una apertura cautelosa, ahora había restricción. Sus palabras eran menos, su presencia más fugaz, como si hubiera empezado a desvanecerse en el mismo silencio que había ayudado a disipar. Era un patrón familiar, uno que había visto en otros que se preparaban para partir mucho antes de que fuera necesario. No la confrontó de inmediato. En cambio, observó, dejando que la certeza reemplazara las suposiciones. Pero con cada día que pasaba, la distancia se volvía más definida hasta que ya no podía descartarse como imaginación o coincidencia. Cuando entró al comedor esa noche, la encontró ya ahí, de pie junto a la mesa en lugar de sentada como la habían invitado. Solo esa imagen confirmó lo que había empezado a sospechar. «¿Te vas?», dijo él, no como pregunta, sino como conclusión sacada de una observación cuidadosa. Ella no lo negó. Inclinó ligeramente la cabeza, con expresión compuesta a pesar de la tensión que había debajo. «Es lo más apropiado», respondió. «Me he quedado más tiempo del previsto. Sería imprudente asumir que tal indulgencia puede continuar sin consecuencias». Alaric la estudió un momento, con mirada firme. «¿Y crees que irte resolverá lo que consideras una complicación?» «Creo que evitará una», contestó ella. La distinción era deliberada, pero no cambiaba el resultado que ella buscaba. Alaric se acercó, con presencia medida pero inconfundible. «Hablas como si tu presencia aquí fuera una carga», dijo. «Esa no es una conclusión a la que yo haya llegado». «No es solo suya para considerar», respondió ella, con voz calmada aunque más baja que antes. «Su posición exige ciertas expectativas. No quiero que mi presencia la socave». «Presumes que la expectativa pesa más que el juicio», dijo él. «Y usted presume que no», respondió ella, mirándolo a los ojos por primera vez desde que empezó la conversación. «Ambos sabemos que estos asuntos rara vez se dejan a la preferencia personal». La honestidad en sus palabras dejaba poco espacio para el rechazo. No se equivocaba en su comprensión del mundo más allá de esos muros, ni en las limitaciones que imponía. Sin embargo, Alaric no estaba dispuesto a aceptar la conclusión que ella había sacado. «Entonces tal vez sea hora de que la preferencia ya no se ignore», dijo él, con tono más bajo aunque igual de seguro. Ella dudó, sorprendida por el cambio en su voz. «Su gracia». «Alaric», la interrumpió él, con la corrección deliberada.
Si vas a hablar de mi vida como si entendieras sus limitaciones, al menos puedes dirigirme a mí sin distancia. La petición la desconcertó más que una orden. Por un momento no dijo nada, con la compostura tambaleándose bajo el peso de algo que no había anticipado. Ya has cambiado esta casa. Continuó él, con voz firme mientras cerraba la distancia restante entre ellos. No por obligación ni por expectativa, sino solo por tu presencia. Hablas de irte como si tu ausencia fuera a devolver todo a su orden correcto. No lo hará. Eso no es razón suficiente para que me quede, dijo ella, aunque su certeza empezaba a flaquear. No, aceptó él, no lo es. La admisión quedó suspendida entre ellos, inesperada en su sencillez. Ella respiró lentamente, como preparándose para lo que seguiría. No te pedí que te quedaras porque fuera conveniente, dijo él, ni porque me sintiera obligado a ofrecerte refugio. Te lo pedí porque elegí hacerlo. Su mirada se movió ligeramente, con la incertidumbre reemplazando la resolución callada que había llevado hasta entonces. La elección no siempre perdura, dijo ella suavemente. Las circunstancias cambian las expectativas. Entonces que cambien, respondió él, con la firmeza calmada de su voz atravesando su duda. He pasado años moldeando mi vida según lo que se requería, lo que se esperaba y lo que consideraba necesario quienes no entendían su costo. No seguiré haciéndolo donde ya no sirve a ningún propósito. Ella buscó en su expresión como intentando discernir si sus palabras venían de un impulso o de algo más sólido. ¿Y qué pasa cuando sí lo haga? Preguntó. ¿Cuándo el costo se vuelva inevitable? Entonces se enfrentará, respondió él, pero no rindiéndonos antes de que exija ser pagado. La certeza en su respuesta no dejaba lugar a dudas. No era desafío por el simple hecho de desafiar, ni nacía de un sentimiento pasajero. Era una decisión deliberada e inquebrantable. Hablas como si esto fuera sencillo, dijo ella, aunque su voz se había suavizado. No es sencillo, contestó él, pero tampoco es incierto. Por un momento volvió el silencio, aunque ya no cargaba el mismo peso de antes. Ella bajó la mirada brevemente, con los pensamientos cambiando mientras la resolución que había construido con tanto cuidado comenzaba a deshacerse. No sé cómo quedarme donde no solo me toleran, admitió, con palabras calladas pero sinceras, ni cómo confiar en que ese lugar no me será arrebatado. Alaric la miró con firmeza, reconociendo la verdad en su incertidumbre. Entonces aprenderás, dijo. No porque tengas que hacerlo, sino porque ya no estás sola en hacerlo. La sencillez de la afirmación ofrecía más consuelo que cualquier promesa elaborada. No negaba las dificultades ni descartaba el pasado que había formado su duda. En cambio, reconocía a ambos mientras ofrecía algo que ella no esperaba recibir. Ella exhaló lentamente, con la tensión en su postura aliviándose mientras la certeza a la que se había aferrado daba paso a algo más callado, pero igual de firme. Y si elijo quedarme, dijo con cuidado, no será porque no tenga otro lugar a donde ir. No. Respondió Alaric, será porque deseas hacerlo. La distinción se asentó entre ellos, clara e innegable. Por primera vez desde su llegada, la decisión frente a ella ya no se sentía como una huida, sino como un comienzo. Y mientras el silencio regresaba una vez más, ya no se sentía como algo que había que soportar, sino como algo compartido, estable e inquebrantable.